A ver, yo creo que el tema de cultura es algo que todo el mundo habla, pero es muy fácil hablar de ello, pero en realidad al final lo que tienes que, como se ve viendo de verdad los valores de cómo actúa la gente de la empresa y cómo es el equipo, ¿no? Y eso, a ver, puedes contarlo, pero al final hasta que no lo ves realmente o no te entrevistas o no ves qué es lo que hay, fácil de ver, ¿no? Mucha gente escribe cosas de cultura y después resulta que la cultura de su empresa no es tan buena o tiene otro tipo de problemas, ¿no? Para mí es algo que Jacob y yo nos hemos preocupado muchísimo, porque al final la empresa es la gente con la que vas a trabajar cada día y creo que es responsabilidad de todo el mundo que contratemos gente con la que queramos trabajar todos los días y estemos contentos. Entonces hay una serie de valores que tienes que compartir. Creo que es algo que tienes que diversificar también. No significa que la cultura esté bien no pueda mejorar. Lo importante es que no haya regresiones, no que vaya peor, que seas capaz de ver qué cosas aprecias de la cultura y qué cosas debes mantener o mejorar. Esta es una pregunta bastante interesante porque uno de los primeros ingenieros que contratamos me hizo esa pregunta completamente: ¿cuál es la cultura de ingeniería y cuál es la cultura de la empresa? ¿No? Y mi respuesta fue un poco mala, pero fue en plan, hey, eres una persona que había trabajado antes con nosotros, en plan, hey, has trabajado con Jacob, has trabajado conmigo, pues la cultura va a ser lo que has visto de Jacob y mí, más lo que tú vayas a aportar realmente, porque sobre todo los 5 o 10 primeros empleados son los que definen muchísimo la cultura, ¿no? Y una cosa que sí nos ayudó fue escribir los valores, que yo siempre he pensado que ese tipo de cosas yo siempre pensaba, esto es una tontería, esto no vale para nada, todo el mundo quiere que su empresa sea buena, ¿no? Sí. En realidad ayuda mucho, ¿no? Reflexionar, sobre todo cuando hay varias decisiones que tomar, ¿no? En plan, por ejemplo, una de las cosas que tenemos nosotros es estar obsesionado con los clientes, ¿no? Que en realidad nosotros resolvemos un problema para los desarrolladores y nos usan porque no quieren hacerlo ellos o porque es difícil y nosotros tenemos que mejorarlo todo, ayudarles todo lo posible, ¿no? Y es algo que parece una tontería, pero a lo mejor muchas veces cuando vas a hacer una decisión de producto, no te pones en la piel o a lo mejor piensas, no, esto es una tontería, ¿por qué vamos a hacer esto? Esto no es la decisión correcta de producto. A lo mejor no lo es, pero a lo mejor lo que realmente ayuda al desarrollador, al cliente, ¿no? Pues entonces, tenerlo escrito para tomar ese tipo de decisiones ayuda mucho. Y al final yo creo que es muy importante. El nivel, obviamente, yo te puedo hablar de ingeniería. A nivel de ingeniería, obviamente, el nivel técnico es importante y se tiene que medir en las entrevistas y demás. Pero la cultura la tienes que controlar súper bien. Y como contrates a alguien que culturalmente no funciona, es un problema gordo. Porque, mira, nosotros ahora mismo estamos remotos y yo estoy súper contento porque a pesar de la diferencia horaria, a pesar de todo el mundo está remando en la misma dirección. Y cuando todo el mundo está remando en la misma dirección, las cosas funcionan. Y eso no significa que tengas que estar de acuerdo con todo, ¿eh? Tú puedes decir, hey, no estoy de acuerdo con esto lo podemos mejorar, ¿no? Te puedo poner ejemplos de problemas, ¿no? Yo he trabajado en otros ambientes, lo que a lo mejor tienes alguien, o conozco muchos casos de gente que a lo mejor es súper inteligente, pero no es un buen team player, ¿no? Entonces, eso te puede funcionar cuando tienes uno de esos, a lo mejor, y el resto del equipo lo conoce, ¿no? Pero a nivel de cuando escala no va a funcionar. Tú necesitas un equipo que confíe en los demás y que sea crítico, pero que sea respetuoso, ¿no? Y cosas así, ¿no? Al final, creo que también es todo liderar con el ejemplo en ese sentido, ¿no? Al final la gente va a ver lo que el equipo de liderazgo haga, ¿no? Y bueno, la gente que contrates es lo que va a definir la cultura. Y es lo que te digo, sobre todo al principio, lo que digo de los 5 o 10 primeros empleados es súper importante y la razón es porque si tienes un mal cultural fit cuando eres 100 y es uno, a lo mejor se puede arreglar. Y bueno, es un 1% de la empresa. Pero si tienes uno cuando eres 10, es el 10% de la empresa que tiene un problema cultural, ¿no? Entonces, en las distintas escalas influyen más o menos. Sí, claro, luego lo que tú dices, al ser un equipo pequeño y sobre todo al principio, si te encuentras con alguno que no es un buen ajuste, después es mucho más complicado cambiarlo, ¿no?